Hoy, en Pancho Pantalla, vamos a hablar de cámara indiscreta. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. La cámara indiscreta en la televisión venezolana no es tan antigua como la gente se imagina y les voy a explicar por qué. La cámara indiscreta, aunque en los Estados Unidos se comenzó a hacer en la década de los 50, principio de la década de los 50, acá en Venezuela no se experimentó con ese formato por una razón muy particular. ¿Cuál era la razón? No habían cámaras portátiles y las cámaras que se utilizaban para grabar en los estudios eran prácticamente imposible movilizarlas a los exteriores. Y la cámara indiscreta, una de las características que tiene es precisamente hacer, los casos en cámaras que tienen que ver con exteriores. No fue sino a finales de la década de los 70 que se comenzaron a hacer en algunos programas tímidos intentos, y en 1979 Guillermito González, de mano de un director italiano que tenía años en Venezuela y realizó una película en aquel entonces, hizo una película que se llamaba Esa loca cámara, con escenarios precisamente en exteriores. Pudimos ver cámaras indiscretas en el centro comercial Chacaíto, en lo que era en esa época todavía la calle Real de Sabana Grande, en fin. Allí comenzó lo que fue la etapa de la cámara indiscreta en Venezuela. En 1980, ya con la entrada de algunas cámaras más portátiles, se comenzaron a hacer también en programas como Fantástico, como el propio Sábado Sensacional, algunos intentos más formales de la cámara indiscreta. Pero no fue sino a finales de la década de los 80 cuando en Radio Caracas Televisión se tomaron la molestia de producir un programa de la mano de Daniel López llamado Loco Video Loco. Este fue quizás el primer intento en serio de hacer un programa de cámara indiscreta. Este programa del Loco Video Loco, producido por Daniel López, tenía una particularidad. Los casos no eran preparados como luego sí sucedió en muchos programas de cámara indiscreta aquí en Venezuela. Los casos Daniel López trataba de hacerlos reales, y esto le valió a Daniel López incluso varios arrestos, porque en los casos en los cuales mucha gente era sorprendida, llegaron a demandar incluso al programa y al canal, y terminó varias veces los provocadores y el productor en las jefaturas de policía rindiendo algún tipo de declaración. Luego, en 1989 también, en Televen, Ariel Fedulo hizo un programa de cámara indiscreta. Eran los comienzos de Televen, que por cierto está cumpliendo 35 años ahora en el 2023. Pues bien, en los comienzos de Televen, ya Ariel Fedulo, con su equipo de producción y de humoristas, comenzó también un experimento de cámara indiscreta. Posteriormente, tuvimos que en el Loco Video Loco, ya producido por otro equipo que no era el de Daniel López, se dieron casos muy particulares y ya comenzaron a integrarle lo que luego repetidamente vimos en los programas de cámara indiscreta, que era un anfitrión o un animador. Las anfitrionas, porque se seleccionaron dos anfitrionas, una en una etapa y otra en otra. En el Loco Video Loco comenzó Mónica Pascualoto en sus inicios. Luego ella se hizo una animadora más formal e inclusive una muy buena actriz. Y también tuvimos allí a una Miss Venezuela muy bella que también hizo carrera como animadora, la bellísima Cintia Lander. Ellas fueron las animadoras de ese Loco Video Loco. Posteriormente tuvimos la oportunidad, ya hacia la década del 2000, de ver dos programas en particular.
¡Qué locura! Comenzó casi a principios del siglo, creo que fue en el 2000 que realmente comenzó ¡Qué locura! Un programa que también en su ánimo inicial tenía más que hacer cámara indiscreta, aprovechar ciertos videos de fuera que llegaban y hacerlo como un programa de curiosidades de video, pero evolucionó hacia la cámara indiscreta animado por Ernesto Cortés. Posteriormente, ya de una manera más formal, el equipo de producción encabezado por Hugo Carregal dejó un poco fuera estos videos que llegaban del extranjero. Eran estos videos, digamos, graciosos que estaban comenzando a correr en las incipientes redes de la época y decidieron entonces, con la ayuda de Moncho Martínez, que luego comenzó a ser el anfitrión sustituyendo a Ernesto Cortés, casos muy particulares, convirtiéndose en el programa de cámara indiscreta quizás más famoso y conocido de Venezuela. Ya hacia posteriormente los años 2010, 2011, en Televen vuelven a reeditar el formato con un programa llamado Taspillao, que básicamente era solo de cámara indiscreta y era animado en aquel momento por Anneli Quintero, que había participado como Miss en el Miss Mundo, obteniendo una gran figuración, un gran reconocimiento, y posteriormente por una animadora muy bella, muy sexy, llamada Carla Phil. Esto es pues lo que ha sido un poquito la historia de la cámara indiscreta en Venezuela. Una cámara indiscreta en donde la gente disfrutaba mucho, no solo de ver los casos, sino cuando caía en ellos de manera improvisada. Porque la cámara indiscreta era algo que no se podía muchas veces imaginar la gente que le estaba sucediendo. Otras veces sí, porque ya la gente conocía los programas. En la cámara indiscreta a la gente le decían: caíste, caíste. Así como hoy en Pancho Pantalla, ustedes cayeron en la cámara indiscreta de Pancho Pantalla.